Hola, ¿qué tal? Les saluda su licenciada Estefanía Calderón en la materia de Biología para primero de Bachillerato General Unificado. Hoy estaremos hablando sobre organelos citoplasmáticos. Para entender un poco mejor este tema, haremos reverencia a unos términos nuevos utilizados en este tema, como lo son endomembranoso, cuando hablamos de un sistema de membranas internas de la célula. Así tenemos glucosilación. Es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula. Tabique telofásico. Estructura que determina la división del citoplasma en la célula vegetal. Acrosoma. Depósito ubicado en la cabeza de los espermatozoides que contiene enzimas capaces de digerir las capas protectoras del ovocito. Todas las células tienen en común algunas estructuras y muchos de los procesos celulares los llevan a cabo de una manera similar. Así hablaremos de organelos citoplasmáticos en célula animal y en célula vegetal. Las células eucariotas presentan un alto grado de comportamentación como un conjunto de estructuras membranosas, las cuales, incluida la envoltura nuclear, en este sistema endomembranoso se divide en compartimientos estructurales y funcionales, denominados organelos u elementos celulares, suspendidos en el citoplasma de una célula eucariota. Como podemos ver, aquí tenemos el primer organelo citoplasmático, que son los ribosomas. Estos son complejos macromoleculares de proteínas y ARN que se encuentran en el citoplasma. Los ribosomas son los únicos organelos que no están rodeados por membranas. Están formados por dos subunidades individuales, la grande y la pequeña, que son sintetizadas en el nucleolo y se mueven a través de los poros nucleares al citoplasma, donde se ensamblan. Pueden encontrarse libres en el citosol asociadas al retículo endoplasmático rugoso o, a su vez, a la membrana externa del núcleo. También es posible encontrarlos en mitocondrias u cloroplastos, aunque estos tienen un menor peso molecular, pues su función principal es sintetizar las proteínas, lo que requiere que ambas subunidades se asocien, pues en ellas se acoplan los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Seguidamente tenemos el retículo endoplasmático. Este va a ser dividido en retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático en general es una red citoplasmática de tubos y bolsas membranosas en ciertas zonas del citoplasma. Las membranas del retículo tienen ribosomas adheridos a su superficie y el conjunto se llama retículo endoplasmato rugoso. En otras regiones no hay ribosomas adheridas a las membranas y el retículo recibe el nombre de retículo endoplasmático liso. Así tenemos las funciones del retículo endoplasmático rugoso, pues está basada en los ribosomas, pues de estos están adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Es así que aquellas intervienen en la producción de ciertas proteínas celulares, especialmente las destinadas a la exportación, es decir, que deben expulsarse fuera de la célula. Hablaremos de un ejemplo. Las enzimas digestivas que son vertidas en el interior del tubo digestivo
son llamadas enzimas lisosomales, pues estas intervienen en la digestión intracelular, las proteínas que componen las membranas celulares y las proteínas del citoesqueleto. Seguidamente tenemos el retículo endoplasmático liso, pues estas tienen la misma estructura que el retículo endoplasmático rugoso, pero carecen de ribosomas. Esa es la diferencia. Puede estar unido o no al retículo endoplasmático rugoso, pues ésta se organiza en túbulos membranosos. Su función principal es aquella que sintetizan los ácidos grasos, como son fosfolípidos, esteroides, a nivel de las células de las gónadas. Hacen la detoxificación celular en las células hepáticas. Las células hepáticas también son llamadas hepatocitos, pues estas inactivan y facilitan la eliminación de sustancias como por ejemplo drogas, medicamentos o pesticidas. En las células musculares, el retículo endoplasmático liso almacena iones de calcio, que al ser liberados en el citosol desencadenan la contracción muscular. Así tenemos también el aparato u complejo de Golgi. El aparato de Golgi está formado por un conjunto de entre 6 a 20 bolsas membranosas planas. Estas pueden variar, llamadas sacos apilados, uno sobre otro. En las células vegetales hay conjuntos de sacos dispersos por todo el citoplasma, pues cada conjunto se llama golgisoma o dictiosoma. En las células animales, los sacos del complejo de Golgi se contemplan en una región específica del citoplasma, pues generalmente cerca del núcleo y de un par de estructuras tubulares denominadas centriolos. El aparato de Golgi cumple una función secretora. La mayoría de proteínas que actúan en el medio ambiente fuera de la célula, como por ejemplo las enzimas que intervienen en la digestión de los alimentos en el tubo digestivo humano, pasa por el complejo de Golgi, donde éstas son empaquetadas en orgánulos, llamándolos gránulos de zimogéneo, por ser enviadas a los lugares extracelulares donde actuarán, es decir, donde cumplirán su función. El aparato de Golgi es, por lo tanto, el responsable de la secreción celular, nombre del proceso de producción y liberación de sustancias útiles que realizan las células. Una vez liberadas del retículo, las vesículas de transmisión avanzan al complejo de Golgi y se fusionan con su saco más externo, donde vierten las proteínas que transportan. Ese primer saco del complejo de Golgi, en recibir las proteínas del retículo, formará bordes, es decir, nuevas vesículas de transición llenas de proteínas que se funden en los sacos inmediatamente superiores. En el segundo saco del complejo de Golgi se origina a su vez nuevas vesículas de transmisión que se fusionarán en el siguiente saco y así será el proceso seguidamente. Las vesículas liberadas por el último saco del montón se dirigen a su destino final, que puede ser el propio citoplasma. En caso de que la vesícula contenga proteínas estructurales de la membrana o a su vez enzimas lisosómicas al medio extracelular, en caso de que la vesícula contenga proteínas para ser segregadas. Estas vesículas liberadas por el último saco harán la función. Seguidamente, los citólogos suelen decir que el conjunto de los sacos del complejo de Golgi está polarizado,
pues presenta una cara en lo que las vesículas provenientes del retículo endoplasmático rugoso se funden y otra opuesta donde se desprenden las vesículas hacia sus destinos. Finalmente, la cara del complejo de Golgi vuelve hacia el retículo rugoso se llama cara formativa. La cara opuesta en que brotan las vesículas que contienen proteínas modificadas y seleccionadas de acuerdo con su destino se llama cara de mantenimiento. Diversas sustancias de la naturaleza proteica, como las enzimas digestivas secretadas en los acinos pancreáticos, pasan por el aparato de Golgi para poder ser segregadas. Mientras que en las células vegetales, el aparato de Golgi también desempeña una función secretora a través del ser segregadas algunas glicoproteínas o algunos polisacáridos, como son la pectina y la hemicelulosa, que forman la pared celular y el nacimiento que une las células vecinas. Además, el aparato de Golgi puede originar y abastecer de sustancias a la vacuola central, típica de las células vegetales. Seguidamente tenemos los lisosomas. Los lisosomas vienen del griego lisis, que significa rotura, pues estas son bolsas membranosas que contienen decenas de tipos de enzimas digestivas, capaces de digerir una gran variedad de sustancias orgánicas. Entre las enzimas lisosomales destacan las nucleasas, que digieren los ácidos nucleicos como son ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Las proteasas, que digieren las proteínas, ejemplo, fosfatasas, que eliminan los nucleótidos de los fosfatos, y los fosfolípidos y otros compuestos. Otras enzimas digieren los polisacáridos y los lípidos. Las células animales pueden contener cientos de lisosomas. A su vez, este va a cumplir dos funciones, como son la función heterofágica y la función primordial que éste tiene. La función heterofágica es aquella que realiza la digestión de las sustancias del exterior celular. Y cuando hablamos de la otra función, pues esta función es el que realiza el proceso de autofagia. Este proceso, la estructura de la célula que será digerida, se envuelve con membranas del retículo y puede ser contenida en un saco membranoso. A esto lo llamamos autofagosoma. Se fusiona con los lisosomas primarios para dar lugar a los lisosomas secundarios llamados vacuolas autofágicas. Dentro de ellas, las enzimas lisosomales digieren la estructura de la célula para ser recicladas. Así tenemos también los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos membranosos de entre 0,2 y 1 micra de diámetro, presentes en el citoplasma de las células de animales y muchas células vegetales. Contienen varios tipos de oxidasas, enzimas que utilizan oxígeno para, a su vez, oxidar sustancias orgánicas, en cuyo proceso se forman como subproducto el peróxido de hidrógeno, conocido popularmente como agua oxigenada. Esta sustancia pues es muy tóxica para las células, pero los peroxisomas contienen la enzima catalasa que lo convierte al peroxisoma de hidrógeno en agua y oxígeno, es decir, que lo separan. La principal función de los peroxisomas es oxidar los ácidos grasos, preparándolos para su uso como materia prima en la respiración celular, destinada a la obtención de energía y para sintetizar compuestos importantes como por ejemplo el colesterol. En el hígado y en los riñones tiene la función de
degradar los diversos tipos de sustancias tóxicas absorbidas de la sangre, por ejemplo, el alcohol, transformándolos en productos inofensivos. También están involucrados en la producción de ácidos biliares. Se cree que surgen nuevos peroxisomas de la autoduplicación de otros ya existentes. Este proceso es un peroxisoma, incorpora enzimas y nuevos componentes de su membrana. Crece y a su vez se divide en dos. Las enzimas peroxisomales son sintetizadas por ribosomas libres en el citosol y luego se incorporan al organelo. Así también tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son un organelo encargado de sintetizar moléculas de ATP, trifosfato de adenosina, eso quiere decir ATP, mediante un proceso llamado respiración celular. El número de mitocondrias en las células varía entre decenas y cientos, según el tipo celular de que éste se trate. Las mitocondrias poseen doble membrana de ADN y ribosomas. Su función principal, pues es, en la mayoría de los seres vivos produce ATP a través de la respiración celular, pues esta a su vez cubre las necesidades energéticas. Este proceso ocurre en el interior de la mitocondria. En la respiración celular, las moléculas de ácidos grasos o glúcidos, especialmente la glucosa, se degrada y forma moléculas de dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, pues de esta manera libera energía que es almacenada en las moléculas de ATP, trifosfato de adenosina. En términos generales, la ecuación química que explica la degradación de la molécula de la glucosa es C6H12O6 más O, que nos dará como resultado CO2 más agua y posteriormente la energía necesaria para la célula. Por último, tenemos los cloroplastos. El principal tipo de plastos en el cloroplasto, que se caracteriza por su color verdoso, pues es debido a la presencia de clorofila. Un cloroplasto típico tiene la forma de lenteja alargada de unos 4 micras de longitud por 1,02 micras de espesor. La mayoría de los cloroplastos tiene dos membranas lipoproteicas y un complejo membranoso interno formado por pequeñas bolsas discoidales, planas y apiladas. La función principal en los cloroplastos da lugar a la fotosíntesis, en la que las moléculas de dióxido de carbono más agua reaccionan para formar glúcidos y oxígeno molecular. La energía necesaria para esta reacción viene de la energía o la luz. Así, por medio de la fotosíntesis, las algas y las plantas producen glúcidos utilizados en sus propias mitocondrias para la producción de ATP. Como producen sus propios alimentos, estos organismos se los llaman autótrofos. Espero que les haya gustado cada definición de los organelos citoplasmáticos y su función principal, y nos estaremos viendo en una segunda clase. Muchas gracias por su atención.